Muy buenos días, mis hermanos, ¿cómo están? Dios bendiga sus vidas. Espero en el amor de Dios que estén bien, en especial los de la familia de Casa de Dios Nueva Vida. La verdad, es un privilegio servir a Dios. Dios ha bendecido nuestras vidas, Dios ha transformado. Vemos la transformación de los corazones, cómo han sido restaurados, cómo cambian de dirección. Vemos familias restauradas. Mis amados, hay mucha gente que está desilusionada del Evangelio a causa de personas que no predican el Evangelio o personas que utilizan el Evangelio como método para hacer dinero. Sin embargo, yo el consejo que te puedo dar: no pongas tu mirada en el hombre, sino busca a Dios. Si tú ves que las cosas están mal en algunos lugares, corre por tu alma. Dice la Biblia que el sabio y el entendido ve el peligro y corre. Entonces, mis amados, yo creo que debemos escudriñar la Biblia y conocer a nuestro Creador. La Biblia dice que en cuanto a la vida eterna, en Juan 17:3 dice que y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces, mis hermanos, para conocer a Jesús, para conocer a Dios, es a través de las Escrituras. Dios ha bendecido realmente Casa de Dios Nueva Vida, porque vemos familias restauradas, vemos jóvenes que antes pensaban en otras cosas, hoy su enfoque es en servir al Señor y para la gloria de Dios. El que hace todo esto es Él mismo. Dios está buscando hombres fieles, mujeres fieles, que estén dispuestos a amarle. De hecho, las Escrituras dice en Deuteronomio 10, 12, 13, dice: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y le sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Mi amado hermano, temer, la exigencia 11 que vamos a compartir es: temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Estamos leyendo, como les dije, el libro del autor John Piper, Las exigencias de Jesús. Jesús habló acerca del infierno más que nadie en la Biblia. Se refiere a este como un lugar de tinieblas de afuera, donde será el lloro y el crujir de dientes. Mateo 8:12. Es decir, se nos retirará todo gozo que asociamos con la luz y se multiplicarán todos los miedos que asociamos con la oscuridad. El resultado será el sufrimiento de tanta intensidad que hará que las personas rechinen los dientes para poder soportarlo. Otro pasaje dice: enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino todos los que sirven de tropiezo, y a los que hacen iniquidad los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Mateo 13, 41, 42. Lo llama infierno de fuego. Mateo 5, 22. Fuego eterno, preparado para el diablo y para sus ángeles. Mateo 25, 41. Fuego que no puede ser apagado. Marcos 9, 43. Castigo eterno. 25, 46 del Evangelio de Mateo. Esta última descripción de castigo eterno resulta especialmente sobrecogedora y aterradora porque contrasta con la vida eterna. Irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. En dicha comparación escuchamos acerca de la tragedia de la pérdida, así como del sufrimiento y la eternidad. Al igual que la vida eterna será una experiencia eterna de placer en presencia de Dios, el castigo eterno será una experiencia eterna de sufrimiento, dolor y de ira de Dios. Juan 3:36 y Juan 5:24. El infierno no es una simple consecuencia natural de las malas decisiones. La palabra ira resulta de gran importancia para comprender qué quiso decir Jesús con infierno. El infierno no es sencillamente la consecuencia natural de rechazar a Dios. Algunos plantean lo anterior con el objetivo de rechazar la idea de que es Dios quien envía allí. Las personas dicen que las personas se envían a ellas mismas. Eso es cierto, las personas toman decisiones que las conducen al infierno,
Pero esa no es toda la verdad. Jesús dice que dichas decisiones merecen en verdad el infierno. Dice: cualquiera que diga fatuo quedará expuesto, es decir, será culpable o merecedor de ir al infierno de fuego. Mateo 5:22. Es por eso que Jesús llama castigo al infierno. Mateo 25:46. No es una mera consecuencia natural que se impone uno mismo, como el cáncer, ejemplo del pulmón, es una consecuencia de fumar. El castigo es una consecuencia de fumar. El castigo que impone la ira de Dios, como un juez que sentencia a un delincuente al trabajo forzado. Los ejemplos que Jesús utiliza acerca cómo las personas van al infierno no insinúan que sea consecuencia natural, sino ejercicio de justa ira. Por ejemplo, hace alusión al siervo de un amo que salió de viaje. El siervo dice: mi señor tarda en venir, y comienza a golpear a sus consiervos y aún comer y beber con los borrachos. Dice entonces Jesús, haciendo referencia a su propia y repentina venida: vendrá el señor de aquel siervo en el día que éste no espera, y a la hora que no sabe lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Mateo 24, 48 al 51. Este ejemplo representa la ira legítima, sagrada, seguida del castigo. Jesús lo pondrá con los hipócritas. El Señor contó otra anécdota para ejemplificar su partida de la tierra y su regreso en juicio. Dijo: pues un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver, pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo: no queremos que éste reine sobre nosotros. Lucas 19, 12 al 14. Cuando el noble regresó como rey para recompensar a aquellos que habían confiado en él, lo habían honrado con sus vidas, castigó a aquellos que rechazaron su nobleza. Aquellos mismos enemigos no querían que yo reinase sobre ellos, traerlos acá y decapitarlos delante de mí. Lucas 19, 27. Nuevamente en el ejemplo no hace alusión al infierno como un mal consecuencia de los vicios malos, sino que es un rey que pone en manifiesto su ira sagrada contra aquellos que rechazan su reinado de gracia. Fue por eso que Jesús dijo: temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. El miedo que Él exige no es miedo al infierno como consecuencia natural de nuestros vicios malos, sino a Dios como juez sagrado que sentencia a los pecadores a este lugar. Esta exigencia de temer a Dios como juez sagrado parece desalentadora al principio. Es como si seguir a Jesús fuera sinónimo de llevar una vida llena de angustia, porque Dios se vaya a enojar con nosotros y se esté presto a castigarnos ante el mismo error o mínimo error. Pero Jesús nos llama a sentir eso al seguirlo. Nos parece sorprendente quizás que inmediatamente después de seguir su advertencia de que antemano le temamos a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno, Jesús diga algo concebido a darnos una paz inmensa y plena confianza en los cuidados paternales de Dios. La oración siguiente nos revela: venden 2 pajarillos por un cuarto, con todo, ni uno de ellos cae a la tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestro Padre sabe cuántos cabellos están. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Mateo 10, 29 al 31. Al mismo tiempo Jesús dice: temed a Dios que puede echar al infierno. No temáis, porque es tu Padre y te valora más que a los pajarillos y conoce tu más íntima necesidad. De hecho, el cuidado paternal de Dios que nos provee de todos es una de las enseñanzas más grandes y universales de nuestro Señor Jesucristo, que Él es nuestro proveedor.
Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? No os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas esas cosas. Hay que temerle a Dios y confiar en Él. ¿Cómo quiere Jesús que nosotros experimentemos las dos verdades anteriores? Hay que temerle y confiar en Él. No basta sencillamente con decir que temer a Dios significa reverenciar a Dios. En vez de tenerle miedo, esto no se ajusta a las palabras. Temer a aquel que después de haber quitado la vida tiene el poder de echar en el infierno. Si os digo a este temed, Lucas 12:5, por supuesto, es cierto que debemos reverenciar a Dios, es decir, sobrecogernos ante la santidad, poder y sabiduría, pero también existe un miedo real hacia Él, que puede coexistir con la dulce paz y confianza en Él. La clave radica en que Dios mismo es quien elimina su ira sobre nosotros. Nuestra paz no proviene de que saquemos de nuestras mentes al Dios de la ira, sino que Él quita su ira de sobre nosotros. Lo hizo al enviar a Jesús a morir por nosotros, para que por todo aquel cree en Jesús se pueda eliminar la ira de Dios. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, dijo Jesús, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado a morir en la cruz, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna y no ira. El que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que se rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Juan 3, 14, 15 y Juan 3, 36. Cuando Jesús gritó en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Marcos 15, 34. Estaba sintiendo la ira de Dios en lugar nuestro, ya que Él nunca había hecho nada para merecer que Dios lo desamparara. Y cuando finalmente dijo desde la cruz, consumado es, en Juan 19:30 quiso decir que el precio de nuestra salvación, nuestra liberación de la ira de Dios y el merecimiento de las bendiciones ha sido completamente pagado. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Jesús dijo que Él había venido para dar vida en rescate por muchos, Mateo 20:28. Ahora, el rescate había sido pagado, la obra de traer y quitar la ira de Dios de sobre nosotros estaba terminada. Ahora Él dice, todo el que cree y tiene comunión eterna con Dios y tiene la plena seguridad de que la ira del juez ya no está, no vendrá a condenación. ¿Por qué? Porque ha pasado de muerte a vida. Juan 5:24. Tema a la poca fe. ¿A qué más hay que temerle? La respuesta es a la poca fe. Para aquellos que siguen a Jesús, temerle a Dios es sinónimo de temerle a la terrible posibilidad de no confiar en quien pagó el precio tan alto por nuestra paz. En otras palabras, uno de los medios que Dios usa para que confiemos plácidamente en Jesús es el miedo a lo que Dios puede hacernos si no le creemos. La razón por la que no vivimos en el desasosiego del miedo constante es que creemos, es decir, confiamos en la obra de Jesús, que es suficiente, en el cuidado soberano de nuestro Padre. Pero en los momentos de poca fe nos tienta un miedo sagrado, nos sobrecoge y nos advierte de cuán tonto sería desconfiar de aquel que nos amó y dio a su Hijo para que muriera a cambio de nuestro gozo sin angustias. El infierno significa que el pecado es inconmensurablemente grave. La exigencia que nos hace Jesús de temerle a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno nos enseña a ver el pecado como algo mucho más grave de lo que jamás soñamos. La causa por la cual tantas personas creen que una eternidad en el infierno es un castigo injusto por nuestros pecados radica
en que no ven al pecado como lo que realmente es. Esto sucede porque no ven a Dios con toda su magnitud. Cuando Jesús nos dice lo que dirá aquellos días a los que irán al infierno, expresa entonces: les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Mateo 7:23. Son hacedores de maldad, es decir, infringen la ley de Dios. El pecado va primero contra Dios y después contra el hombre. Por consiguiente, la gravedad del pecado proviene de lo que dice acerca de Dios. Él es infinitamente encomiable y honorable, pero el pecado dice todo lo contrario. El pecado dice que hay otras cosas que son más deseables y más encomiables. ¿Cuán grave resulta esto? La verdad de que un delito se determina en parte por la dignidad de la persona y el oficio que deshonra. Si dicha persona es infinitamente encomiable, infinitamente honorable, su oficio es de dignidad y autoridad infinitas. Rechazarlas es entonces un delito infinitamente indignante. Es por eso que merece un castigo infinito. La fuerza de las palabras de Jesús acerca del infierno no es la exageración con respecto a las ofensas menores. Es testigo de la infinita valía de Dios y el deshonor indignante del pecado humano. El valiosísimo presente del temor. Entonces, preste atención. La clara exigencia de Jesús es temer a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Escúchela como una gran bendición. Qué maravilla que Jesús nos advierte y nos deja ajenos a la ira que nos sobreviene. Y no solo eso, sino que nos rescata. El mejor resultado del miedo es el siguiente: nos permite darnos cuenta que necesitamos ayuda y nos conduce al Redentor, todo suficiente. Jesús dice: de igual manera, deje que yo te conduzca a mí mismo. El que dice: todo aquel que cree en él, no tema. Y él dice: no tema, manada pequeña, pues porque vuestro Padre le ha placido daros el reino. Mira, dice a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Y esta es la exigencia de nuestro Señor Jesucristo. Él nos habla, nos dice bien claro: no temas al que te puede destruir el cuerpo, más bien teme a aquel que puede destruir el cuerpo y el alma en el infierno. Esta es palabra de Dios, esta es la exigencia que Jesús tiene para nosotros, que le temamos. Mire, si conocemos o tememos a Dios, ciertamente nos vamos a alejar de cosas que no convienen, de cosas que en vez de sumar a nuestra vida nos restan. Temer a Dios en realidad es amarlo a Dios. Yo, porque le amo, le obedezco. Porque le amo, no practico las cosas que antes practicaba. ¿Por qué? Porque Dios me sacó de esa vida mundana, de esa vida pagana que yo llevaba en mi vida pasada. Dice la Biblia que cuando nos acercamos a Dios, o cuando Dios nos acerca a Jesucristo, todo aquel que viene a los pies de Cristo, Cristo no le rechaza. Pero ¿qué pasa con nosotros? Él nos hace unas nuevas criaturas. Él nos cambia, Él nos quita este corazón de piedra y nos pone un corazón nuevo, agradable a Él. Y Él nos perfecciona. Jesucristo mismo nos perfecciona para el día de Jesucristo. Somos librados de la ira de Dios. ¿Por qué? Porque hemos creído, hemos confiado en Jesucristo. Dice la Biblia en Deuteronomio capítulo 10, verso 13, que guarde los mandamientos de Jehová y sus estatutos. Que guardemos los mandamientos, que guardemos la enseñanza que Jesús nos ha dejado a través de las Escrituras. Esta es palabra de Dios. Él tiene contado los días de nuestra vida. Él tiene contado los tiempos en que vamos a habitar aquí en la tierra. Y lo que Dios hace es a través de Cristo es guardarnos en Él y para Él. Somos hechos para la alabanza de su gloria y Dios ha bendecido nuestras vidas. Como les decía al inicio, hemos visto transformaciones de los corazones. Casa de Dios está creciendo muy pausadamente. Dios está sanando corazones, está levantando siervos y siervas que amen y teman a Dios.
está restaurando familia. El poder del Espíritu Santo es lo que nos regenera y lo que ha sido regenerado aquí en estas familias de Casa de Dios. Y hoy te invito a ser parte de nuestra familia. Dios quiere bendecirte, Dios quiere prosperarte, y no me vayas a tomar a mal, no es que sea religioso ni nada por el estilo, pero la verdadera prosperidad es que tú puedas tener una relación personal con Dios. El resto es añadidura, como dice en Mateo 6:33, Deuteronomio 28, 1 y 2, son añadiduras. Es el resultado, en otras palabras, de tu fiel amor a Dios, de que tú obedeces sus preceptos, de que tú guardas sus mandamientos, de que tú pones por obra sus mandamientos. Tristemente estamos viviendo tiempos de apostasía donde se está enseñando lo contrario, que inclusive se enseña que tú tienes más poder que Dios, que tú puedes declarar y tenerlo. Hay que usar un poquito el sentido común. Yo no le puedo dar órdenes a Dios, pero tristemente se está enseñando eso. Estamos viviendo los tiempos de apostasía que nunca ha habido. Se está viviendo cosas horribles. Hoy te invito a despertar y que busques a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. No escatimes el tiempo que le dedicas a Dios. Dios es galardonador de los que le buscan, galardonador de los que le temen, galardonador de los que le sirven. Dice las Escrituras en Juan 4:36, traducción lenguaje actual: y Dios premiará a todos los que trabajan en su obra. Y Dios premiará. Y ambos se alegrarán juntos, el que echa la semilla y el que ciega. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Para ambos es la vida eterna. Hoy doy gracias a Dios por tu vida. Espero que este corto mensaje sea de edificación para tu vida. En el nombre de Jesucristo. Amén.